Había quedado en el video anterior en que el hijo pródigo, lo busqué en el diccionario y dice significa alguien que malversa sus bienes, los gasta para su propio mal y por ideas malas, por mala formación, por lo que sea, pero gasta todos sus bienes y queda en la calle. Este muchacho, quedamos en la última conversación que tuvimos, se fue a gastar lo suyo, pero se arrepintió y regresó. Y cuando regresó, el padre lo ve de lejos. Es Dios, solamente Dios de cerca y no también Dios de lejos. Dios está en todas partes, Dios todo lo ve. ¿Y por qué nos pone el Señor esa parábola? Para darnos a entender, para que entendamos que así como Dios está de cerca, también está pendiente del que se ha alejado. Aunque él sabía que ninguno de los dos lo amaba, como él hubiera querido que lo amasen, cuando él vio a su segundo hijo venir, el hijo viene, llega y se le arrodilla, y entonces lo que hace es que lo abraza en el cuello y lo perdona. Y fue tanta, el hijo lloraba y le pedía perdón, ¿qué tal? Porque él sabía que había destruido a su papá. Destruido moralmente mal, lo tenía mal, sufriendo. Y ese es un abrazo, era como un recibimiento gozoso. Por eso es que yo digo que ese momento el hijo había nacido de nuevo, porque le creyó al padre, porque lo amó y arrepentido se acercó a él y le pidió perdón. Y había tanto gozo en el padre, que eso es lo que me dice a mí, que este segundo hijo sí estaba arrepentido de verdad. Porque el que escudriña los corazones solamente es Dios, y Dios solo sabe si de verdad estaba arrepentido. Y la muestra que hace Jesucristo aquí es que el Padre se alegra, se regocija tanto, que empieza a llamar a los sirvientes y le empieza a dar esto y dar aquello y le da todo. Bueno, ya lo dijimos en la otra vez, le da el anillo, le da la capa, su vestido, según Isaías 61:10, que era un tipo del manto del justificador por excelencia. Le puso el anillo, lo calzó los pies, lo regresó a su trabajo inicial como hijo legítimo de él, etcétera, etcétera. Pero el hijo mayor refunfuña cuando oye la música, las danzas y la cosa, le dice, ¿esto qué es? Entonces los sirvientes le dicen, es que tu papá mató al becerro engordado, que ya yo había explicado en el video anterior, que eso no se hacía así nomás, porque eso era cuando era una festividad muy grande y no sé, porque era muy caro, muy costoso, y eso solamente se hacía cuando para grandes festividades. Y el padre usó el becerro engordado para festejar a su hijo que había venido, pero el hijo no quería entrar y refunfuñando el mayor. Entonces él le ruega, le dice, mira, entra, que si tú todo lo has tenido, tú eres mi hijo, todo lo tienes. Tú has sido mi hijo, porque entra. Y el hijo no quería, no lo quería, y no quería. Y dice que porque él estaba refunfuñando, porque él no entendía que por qué a él nunca le había matado un becerro gordo. Y definitivamente, los dos hijos, como dije anteriormente, no habían sido salvos. Pero el segundo hijo, por el gozo que representó para el Señor, su papá, haber entrado de nuevo a la casa, a la familia, era un regocijo grande que el padre tenía. Eso me dice a mí que Dios estaba alegre, se alegra enormemente cuando un hijo se arrepiente y regresa. Estas cosas, estos hermanos existen en las iglesias hoy en día. Y por aquí tengo yo una cosa que me gusta, que se las voy a leer. ¿Dónde está? Que Dios, cuando ve a la persona así, Dios no... Fíjate, Dios estaba viendo que el hijo menor estaba totalmente destruido,
maltrecho, había malgastado todo. Y era como una caña cascada, estaba como ya casi a romperse. Y él, sin embargo, decide regresar con su papá, decide volver a Dios. La caña cascada es como un simbolismo, ¿verdad?, de la fragilidad. La caña cascada quiere decir una caña que ya está tan seca por falta de agua que casi que se quiebra. Cuando un cristiano está dentro de la iglesia y de la congregación y no se alimenta por la palabra, no, sino que se limita a obedecer y a hacer su trabajo dentro del ministerio, como Marta, a cocinarle, a ayudar, a barrer, a limpiar, a atender, a servir, pero no está pendiente, como María, la hermana de Lázaro, a la palabra de Dios que se hablaba, sino que estaba ocupado en otras cosas y realmente no le importaba lo que su papá decía o dejaba de decir. Y esto ocurre cuando la persona cuando como nosotros como trigo que somos nos volvemos una caña cascada, es falta de alimento de la palabra de Dios, falta de agua. Nos ponemos mal, nos ponemos secos y cualquier cosa nos estorba, un vientecillo ¡pam!, nos puede quebrar. Pero dice la Biblia que Él no va a permitir que la caña cascada se rompa, se quiebre. Si yo, siendo madre o siendo mala, como dice la Escritura, porque estamos en este cuerpo, soy capaz de darle buenas dádivas a nuestros hijos, a mis hijos, ¿cuánto más el Padre es capaz de dar lo que sea por salvar a un hijo? Y más cuando esté contrito, con su corazón contrito y humillado, regresa a pedirle perdón. Todos necesitamos a Dios. Todos pasamos por alguna vez por tristezas, depresiones, como dice la Biblia, caña cascada y pábilo humeante. La luz del Espíritu Santo que tenemos aquí está casi que se apaga porque no tiene alimentación, no tiene quien lo alimente. ¿Y cómo se alimenta ese fuego? Juntándose con otros fuegos. Cuando tú quieres armar un fuego, tú pones un carbón y pones otro, hasta que haces una gran fogata. Pero si tú apartas ese carboncito aparte, ese carboncito se va a apagar, porque necesita el calor de los demás. Nosotros necesitamos congregarnos. Si nos ponemos a mirar a los lados, sí, hay ronchas, hay malos. El reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes lo arrebatan. Claro, hay gente de todo en la iglesia, pero no miremos a los lados. No tenemos que poner atención a lo que dice el pastor. Y no solamente lo que dice el pastor, comprobarlo por las Escrituras. Yo todavía oro y le digo, Señor, háblame, si este hombre, muéstrame, que yo reciba nada más lo que tú estás hablando, bien sea el pastor o cualquier persona que me esté contando, diciendo algo respecto a las Escrituras. Pero el Señor no va a permitir ni que tú te apagues, ni que esta dolencia, este dolor, esta depresión, este sufrimiento, esta soledad por la que estás pasando, por la muerte de un ser querido tuyo o por lo que fuere que estés viviendo, la falta de empleo, la falta de comida, la falta de sustento. Todo eso Dios lo está viendo, no es malo. Dios no es sádico para quedarse de brazos cruzados viendo cuánto estás sufriendo. Dios es la misericordia misma. La misericordia de Dios corre más rápido que cualquier otra cosa. El Señor, cuando la persona, Dios ve que esto está sufriendo, Él está contigo sufriendo. Pero a veces nosotros permitimos que estas cosas nos pasen, porque queremos aprender todo de un solo golpe y buscamos nada más los beneficios de Dios Padre. Y no es así. Dios primero quiere tu corazón, porque Él te va a sanar de adentro hacia afuera. Y si estás en depresión, en tristezas, en desempleo, en agonías, en miserias, en dolencias, en lo que sea, tienes que buscar del Señor, que lo único que te alimenta, te sana, te limpia, te purifica, es la palabra de Dios en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, por órdenes del Padre. ¿Quién te entregó a Jesús? Tenemos que buscar al Señor. Hay mucha frialdad e incertidumbre dentro de las iglesias. Hay mucha tristeza y mucha
desatención. La gente no sé, parece que no hubiera hermandad. Tenemos que seguir adelante y siempre recordando en oración a aquellas personas que están pasando pruebas fuertes, por los inmigrantes, por la gente de Israel que está pasando por esas calamidades, por todo aquello que Dios te pone en la mente y en el corazón. Pídelo de corazón a corazón. Ora por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa. Nunca dejes que Dios no va a quebrar nunca la caña cascada ni el pavil, ni va a permitir que la luz que hay en ti se apague. Hay hermanos menores, hay hermanos mayores dentro de la iglesia, pero todos somos hijos del Dios Altísimo. Pero necesitamos dejar que el Señor penetre en nuestras vidas. Necesitamos que el Señor nos conozca a nosotros también. No basta con que tú le hayas creído y te estés obrando como Marta haciendo aquí y allá. A lo mejor ni eres nacido de nuevo, aunque tú lo creas. Lo importante es que Dios te conozca a ti. Que Dios te reconozca como su hijo legítimo. Y para eso tenemos que unirnos en una estrechez, en comunión perfecta con Él. Con altibajos, pero aferrados a Él. En el día que temo, dice la Escritura, creo que en Isaías, en ti confío, Señor. En el día que temo, yo en ti confío. Yo sé que mi Redentor vive. Así que, pa'lante, hermanos. Aferrémonos a Dios, que los días están malos. Busquémosle a Él, creámosle de verdad a Él. Y solamente lo que Él dice que tenemos que creer. Para la gloria y honra de su nombre, para nuestra bendición y salvación aquí en la tierra y allá en el cielo.